generalmente se necesitan poner algún tipo de transformador especial o algo por el estilo, ¿no? Porque si es mucha la energía que requiere. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar ahorita en los rayos X. Ahora, ¿qué son los rayos X? Es una radiación electromagnética de alta energía, ¿ok? Entonces, fíjense que tenemos la palabra radiación y la palabra electromagnética. Ahora, lo de alta energía ya se los había dicho, necesitamos mucha energía. Ahorita les voy a explicar en un diagrama por qué. ¿Se acuerdan el tubo que les había mostrado? Entonces, y el generador eléctrico que les había mostrado en la clase previa. Aquí pueden ver a Röntgen haciendo sus experimentos ahí, sí, tranquila Dana, no te preocupes, haciendo sus experimentos para para ver sus huesos y todo esto, ¿no? Entonces, me imagino que todo el mundo conoce el campo electromagnético, ¿no? El espectro electromagnético en el cual tenemos desde las ondas de radio hasta las ondas gamma y ondas de muy alta energía, ¿no? Entonces, dentro de eso se encuentra también la luz visible, ¿ok? La radiación es el hecho de que se propaga. Creo que alguien tiene puestos como, ya, listo. La radiación se refiere a que apaguen sus micrófonos, ¿no? Por favor, en lo que, ajá. Se refiere a que se propaga, ¿no? Entonces, se irradia. Entonces, ahorita vamos a ver el campo electromagnético, es parte esta del espectro electromagnético y tiene un comportamiento similar a la luz visible. Eso grábenselo muy, muy bien, ¿ok? Porque así ustedes van a poder entender cómo funcionan y cómo protegerse de los rayos X, ¿ok? Entonces, si tienen un comportamiento similar a la luz visible, ¿qué se les ocurre que va a pasar? Ustedes cuando tienen un cuarto, prenden que esté totalmente, no tenga ventanas, y si como a lo mejor algunos de ustedes tienen un baño así, ¿no? O luego un closet o algo por el estilo, que de niños chiquitos se hayan metido al closet y que vean que está así totalmente oscuro, que no se ve más que la ranurita de abajo de la puerta, ¿no? Si, supongamos que taparan eso, no ven absolutamente nada. Ahora, imagínense que prendan un foco, se ilumina el cuarto. Ahora vuelven a apagar ese foco. ¿Queda luz residual dentro del cuarto? No. No. Igual pasa con los rayos X, ¿ok? Estamos hablando de rayos X, no de energía de elementos radioactivos. Eso es diferente. Esos son rayos X, ¿ok? Entonces, al igual que no queda luz residual dentro del cuarto, no quedan rayos X residuales dentro del cuarto. Entonces, no vayan a pensar que un cuarto de rayos X, a pesar de que esté apagado, pues tiene cierta radiación. Nada, no tiene nada de radiación, ¿ok? Entonces, grábense bien estos 3 puntos por parte de los rayos X, ¿no? Este es el espectro electromagnético, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ondas de propagación de energía. Dependiendo, la verdad es que la ciencia todavía no se ha puesto bien de acuerdo en si estas ondas corresponden a partículas, a materia o corresponden a energía. Lo que pasa es que se comportan como ambas, ¿ok? Entonces es un tanto complicado si alguien es un poquito geek así de la física y de cosas por el estilo, lo van a entender un poquito mejor, de que es un poco complicado, ya que no se comportan ni con las leyes tradicionales de Newton, ni con las leyes de la relatividad estos de Einstein, ¿no? Ni Newton. Entonces, es un comportamiento que tiene de ambas. Entonces, no está como que se puede considerar a veces que sí tiene masa, a veces que es energía pura, ¿no? Porque ya sabemos que al final la energía, la luz, por ejemplo, pues tiene la velocidad más rápida que conocemos en el universo, ¿no? Todo lo que ustedes quieran mover más rápido que o sea, a la velocidad de la luz se va a convertir en energía y viceversa, ¿no? Si ustedes reducen algo que vaya a la velocidad de la luz, pues se va a convertir en materia. Pero esto a veces se comporta como materia, como por el ejemplo, el hecho de que si ustedes
ponen una barrera física, va a detener a la luz, ¿no? Y a veces se comporta como energía, por ejemplo, en la velocidad que puede alcanzar, en la forma en la que se transmite, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí está un poquito complejo, pero no es necesario que entiendan así tanto. Con el hecho de que sepan que a veces se puede comportar como materia y a veces como energía, es más que suficiente. Es un poco paradójico ahí, paradigma de la ciencia X. Entonces, piensen ustedes en la onda de propagación. Esto es equivalente a las ondas, por ejemplo, cuando ustedes tienen una piedrita al lago, ya ven que se hacen así como ondas expansivas. Igualito, ¿no? Entonces, ustedes imagínense así estas ondas de propagación, que es como se va a propagar esta energía. Entonces, si nosotros tenemos ondas muy grandes, tenemos ondas en el rango de la radiofrecuencia, ¿ok? Entonces, llegan a ser tan grandes que podrían pasar por encima de edificios, por encima de montañas, y es por eso que las estaciones de radio tienen un alcance tan grande. Ustedes pueden ir en el carro en la Rumorosa, se les empieza a perder un poquito la señal precisamente porque pues ya se está atravesando una montaña entre la onda de radio y su receptor de radio en el carro, pero en general son capaces de alcanzar distancias muy largas precisamente porque como es una onda muy larga, inclusive brinca los edificios y todo, ¿no? Me imagino que alguno de ustedes ha ido a alguna ciudad muy grande donde hay muchos edificios y se ha dado cuenta que a veces la señal llega a no ser tan buena de radio precisamente por eso, ¿no? Porque llega a haber tantos edificios que se está haciendo interferencia. Hay inclusive estaciones de radio que emiten en ondas mucho más altas que permite que pasen montañas y todo esto, inclusive que reboten en las capas más altas de la atmósfera, que se llama, es como la ionosfera, una cosa así, ¿no? Y por eso hay estaciones de estas bandas muy anchas que ustedes pueden escuchar con estos radios raros, ¿no? De mucha distancia. Entonces, conforme va reduciéndose la amplitud de las ondas, pues ya se van haciendo microondas. Después caemos en el rango de la luz infrarroja, que ya es una onda casi del tamaño de la punta de una aguja. Después caemos en el rango de la luz visible, que el tamaño de las ondas ya es muy pequeñito a nivel de, si lo quieren equiparar con tamaño, pues a lo mejor aquí les pusieron el ejemplo de protosarios, ¿no? Casi celular. Después viene el campo de la luz ultravioleta, que ya es, o sea, es tan pequeña la onda que realmente ya es a nivel molecular, si lo quieren comparar en el tamaño. Los rayos X, su frecuencia, bueno, ahorita vamos a ver lo de frecuencia, pero su onda es tan pequeñita que ya está en el rango del tamaño de los átomos, ¿ok? Entonces se podrán imaginar por qué tiene la propiedad, ya van deduciendo porque puede atravesar la materia, ¿no? Y después están los rayos gamma, por ejemplo, que ya es a nivel subatómico, ¿no? Como por ejemplo, tamaño o nivel núcleo, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que la luz ultravioleta, como por ejemplo la del sol, en grandes cantidades nos puede hacer daño, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado que la luz visible nos haga daño? No, ¿verdad? Quiero pensar que nadie ha escuchado eso. Entonces, ¿a qué creen que se deba? Si se fijan, que conforme más se va haciendo pequeña la onda, si se fijan, los rayos X sí nos pueden hacer daño, los rayos gamma sí nos pueden hacer daño. ¿Por qué creen que hacia este lado sí nos hacen daño y hacia este lado no? No podría ser porque mientras más pequeños, más logran atravesarnos. Esa es una, pero el hecho de que sean más pequeños significa que tienen más energía. ¿Ok? Porque al final pueden lograr atravesarnos, pero si no tienen mucha energía, no van a producir efectos deleterios, ¿no? Entonces, el hecho de que estén pequeñitos, además de que nos pueden atravesar, significa que llevan más energía. ¿Ok? Entonces,
Para poder ustedes hacer una onda así de pequeñita, necesitan muchísima energía. Ahora, aquí es algo interesante. Ustedes han escuchado que los microondas causan cáncer y cosas por el estilo. Que las ondas de radio son dañinas y que luego que el celular que se lo ponían en el oído y les iba a dar cáncer de cerebro y cosas por el estilo, ¿no? ¿Alguien llegó a escuchar esas cosas? Yo sí. Ok. También Y ahora, Todavía. ¿cómo? También como que si te ponías la laptop en las piernas te causaba. Ah, sí, en las gónadas, ¿no? Ahí, sí, que podía churir ahí la cuestión. Pero entonces, ¿qué opinarían ustedes ahora ya viendo el espectro electromagnético? ¿Qué le dirían a esa persona que les dice, no, mira, es que los microondas te pueden causar cáncer porque... Pues si la luz visible no nos causa cáncer, que tiene ondas más energéticas que el infrarrojo y que la microondas y mucho más que los radios. Entonces, ¿cómo por qué los microondas y la radio sí causarían algún problema, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de daño han visto que causa la luz ultravioleta? Cáncer. Es dudosa la asociación. Puede ser a muy largo plazo y a corto plazo. Daño directo al ADN. No, ese sería el cáncer. O sea, eso sería a largo plazo, ¿no? Porque si se daña el ADN no es que inmediatamente salga un cáncer. Eso es quemaduras, exactamente. Entonces, fíjense cómo es algo, o sea, intangible, ¿no? O sea, al final nunca han sabido de alguien que le pase lo mismo con microondas, con radio, con infrarrojo, ¿no? Entonces, obviamente, el estar expuestos mucho tiempo a alguna de estas energías muy altas, pues obviamente nos puede causar daño, pero para que si alguien les llega a decir, no, pues sí, es que si te pones el celular cerca del oído, no es cierto, ¿no? No es cierto la computadora, o sea, para nada. Y ustedes ahora ya lo entienden por qué, ¿no? Si la luz visible, que es algo como más o menos en la parte media del espectro electromagnético, no nos causa daño, pues el infrarrojo, microondas y la radio, que tienen frecuencias mucho más altas, pues menos, ¿no? Y fíjense cómo también, conforme se va haciendo más energético, más se va incrementando la temperatura. Entonces, los rayos X, los rayos gamma, obviamente calientan muchísimo, o sea, son muy calientes porque ya sabemos que la energía va de la mano con el calor, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque parte a lo mejor de lo que les decían de la computadora, o sea, alguien que vio el espectro electromagnético medio quiso entender lo que estaba viendo y dijo, ay, pues es que pero no lo entendió del todo, ¿no? Es que mientras más energía, más calor, y a lo mejor por eso si te pones la laptop, yo siento que a veces se calienta la laptop, entonces seguramente te está haciendo daño ahí, tiene radiación, ¿no? Y pues no es el caso. Entonces, dentro del daño, y ahora sí hablando, supongamos de los espectros más energéticos, como por ejemplo la luz ultravioleta, rayos X y demás, existen efectos determinísticos y efectos estocásticos. Entonces, los efectos determinísticos son los que suceden sí o sí dependiendo de la dosis a la que estemos expuestos, ¿ok? Como por ejemplo las quemaduras, ¿ok? Y los efectos estocásticos son precisamente los efectos que, como la de lesión o sea, el daño al ADN, este tipo de cosas que no sabemos en cuánto tiempo nos van a afectar. No sabemos siquiera si nos van a afectar o no, ¿ok? Porque a lo mejor se puede dañar el ADN, pero se dañan una de estas secciones. Ustedes ahorita tendrán eso más fresco que yo, pero se acuerdan que los extremos del ADN son como una parte que no codifica nada precisamente para proteger la degradación y que no se borrara nada útil, ¿no? No sé si alguien me pueda recordar el nombre de esas porciones. Telómeros. Muy bien, José Eduardo.
Traten de hablar, no pasa nada. Si le aplastan a su barra espaciadora, no tengan miedo. Exactamente, los telómeros. Entonces, por eso los efectos estocásticos no sabemos, pueden ser aleatorios, ¿no? No necesariamente nos van a causar un daño. Y también no sabemos a qué dosis. O sea, puede ser que con un solo electrón, que nos llegue en forma de energía electromagnética, termine llegando justo al punto que no debía llegar y que termine destruyendo. Y puede que otra persona reciba cantidades y cantidades y a lo mejor solo lastimó telómeros, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera le lastimó nada. Entonces, los efectos estocásticos son aleatorios. No sabemos si van a suceder o a qué dosis van a suceder. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es muy importante que se aprendan estos dos tipos de efectos, ¿ok? ¿Por qué? Porque así ustedes, ¿se acuerdan que les dije que la radiación, los rayos X funcionan los rayos X funcionan exactamente igual que la luz? Entonces, los daños de los rayos X van a ser exactamente igual que los de la luz. Entonces, y la radiación en general también, ¿no? Mínimo, pues a lo mejor se nos reseca la piel, nos da un poquito de comezón, ¿no? Leve, todos hemos tenido alguna quemadura en la playa, ¿no? Que probablemente nos dejó ahí algún daño que pues no va a pasar a mayores. Digo, eventualmente el estarse exponiendo mucho a eso, por eso se asocia, o sea, obviamente, sí, a largo plazo pues podemos tener cáncer de piel, ¿no? Pero esos son efectos estocásticos. Puede que no tengamos cáncer de piel, puede que alguien se haya expuesto muchísimo toda su vida al sol y no le pasó nada, ¿no? Entonces, puede que alguien se exponga moderadamente y no le pase nada, y alguien se expuso muy poquito y sí le dio cáncer de piel. Es aleatorio, dependiendo de si uno de los electrones terminó dando en un sitio importante en el ADN, ¿no? Entonces, todos a lo mejor en algún momento han tenido efectos más ya moderados, ¿no? Me imagino que este tipo de lesión cutánea sí han tenido, aunque pues ya que les esté saliendo sangre, evidentemente no, eso ya, si a alguien le salió sangre por quemarse mucho en la playa, pues, sus papás no los cuidaban, o ustedes, pues si ya estaban grandes, pues neta, les hace falta un tornillo. Igualito que la radiación. No sé si ustedes ubican quién es esta persona. Alguien que vean. ¿Sí? Yo no, doctor, pero no sé, es un nombre, ¿verdad? Evidente, sí, es un nombre. Es humano, evidentemente. No, se llama Alexander Litvinenko. Es muy famoso porque él trabajaba en los servicios de seguridad de Rusia, que es la FSB, digo, antes la KGB, ¿no? Ahorita ya que cayó la Unión Soviética se reorganizó y básicamente es lo mismo y es la misma gente, pero se llama FSB, ¿no? Entonces, este vato ¿cómo se dice? Se fugó, o sea, se traicionó pues a Rusia, lo que ustedes quieran, y se refugió en Inglaterra. Entonces, él de repente empezó a mostrar signos de intoxicación, pero no alimenticio, o sea, como que le estaban fallando todos los órganos, se le cayó el pelo, su conteo de glóbulos blancos estaba abolido básicamente, y fue algo en cuestión de días, pues no se explicaban por qué. Entonces, teniendo el antecedente que era un miembro de los servicios de inteligencia de Rusia, que se había escapado de todo, le hicieron hasta lo que no, y llegaron a la conclusión de que lo habían intoxicado, creo que fue con polonio, una cosa por el estilo. Entonces, es una persona que terminó falleciendo, lamentablemente, por intoxicación por polonio. Entonces, le habían puesto una micropartícula en un té con polonio,
los servicios de inteligencia de Rusia. Entonces, la falla multiorgánica, todo el mundo ha visto la serie de Chernobyl, véanla si no, es buenísima, la verdad. O la película de K-19 del submarino soviético, no sé por qué a los soviéticos les fue tan mal con la radio. Bueno, sí sabemos por qué, ¿no? Y para que vean los efectos que puede llegar a tener la intoxicación directa con material radioactivo, ¿no? Igualito, o sea, si nosotros estuviéramos haciendo una TAC continua, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, pero en la perfusión, en tomografía, se hacen muchos cortes en un solo sitio porque queremos ir viendo cómo va avanzando el material de contraste en el mismo sitio. Ya lo veremos con calma. El punto es que antes, cuando no se tenían todavía los mecanismos adecuados para la modulación de dosis, se le producía un área de alopecia al paciente en el cráneo cuando se hacía la perfusión de cráneo, ¿no? Entonces, para que vean que sí puede haber efectos determinísticos a la hora de estar utilizando radiación por parte de rayos X o elementos radioactivos, ¿no? Y, por ejemplo, la gente que se dedica a la radiología intervencionista ahorita ya no, porque ya hay mucha protección, ¿no? Pero obviamente tuve un profesor que era de terapia endovascular neurológica, ¿no? Que son los que hacen intervención de cerebro, que se radió tanto que le salieron hemangiomas en la piel, estaba como ya se había quedado pelón, y en el cráneo, por estar metiendo la cabeza, le salieron hemangiomas que le sangraban constantemente, entonces se veía bien raro, ¿no? Tenía aparte la piel como demasiado, como si esa gente esos gringos que se exponen muchísimo al sol y que termina la piel toda manchadita así tenía la piel, pero pues por radiación, ¿no? Entonces, grábense muy bien los daños determinísticos y efectos estocásticos, ¿no? Efectos determinísticos, digo, es lo mismo. Y el rango puede ir desde algo muy mínimo hasta la muerte, ¿no? Obviamente, como pueden atravesar la materia, pues eventualmente si es mucha la dosis de radiación, pues va a afectar órganos como si se hubieran quemado los órganos, ¿no? Entonces empiezan a vomitar y lo que ustedes quieran, así como vean la serie de Chernobyl, está muy buena. Entonces, pues siempre, aparte, pues tratan de evitar el daño solar, ¿no? Siempre protección solar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la radiación convencional y el tubo de rayos X? Entonces, un elemento radioactivo constantemente está emitiendo electrones, ¿no? Porque ¿qué hace un elemento radioactivo que esté inestable? Normal, ustedes, digo, también eso lo tendrán más fresco que yo, pero saben que los átomos tienen capas de electrones cada vez menos energéticas hacia la porción más externa, pero tienen que ser pares. Cuando tienen un número impar, pues va a tender a buscar ahí tener otro, y si está impar va a estar inestable, y ya sea que puede ganar o perder un electrón, ¿no? Entonces, esa es la característica de los elementos radioactivos, ¿no? Que están inestables por sus capas externas de electrones, y por eso constantemente están emitiendo electrones que no se han podido aparear y que pues no pueden estar así en esas capas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con un tubo de rayos X? ¿Cuál sería la diferencia? Nosotros aceleramos electrones a través de un filamento de tungsteno por medio de una corriente eléctrica. Y al acelerarlos, llega el momento en que van tan rápido que se empiezan a salir botados a una velocidad altísima y terminan chocando con un objetivo también de tungsteno. Es un material que aguanta muchísimo la temperatura, porque ya se acuerdan que pues estos son procesos muy energéticos, y al ser muy energéticos requieren mucho calor. De hecho, es tanto el calor que se produce que, para que se den una idea, el 99% de la energía que nosotros le ponemos al tubo de los rayos X se va a convertir en calor. Solo el 1% se convierte en rayos X que van a ser útiles para el diagnóstico. Entonces ya se podrán imaginar el cuentón de luz que llega al utilizar, más aquí en Mexicali, ¿no?, los rayos X. Entonces, al acelerar los electrones a través de este filamento, igual que se haría en un foco, por ejemplo,
no se puede utilizar cobre como se usaba en los focos, o no sé qué aleaciones se están usando ahorita. Digo, ya no se usan, ¿no? Ya es otra tecnología, el LED y todo esto, pero todo el mundo había visto el foco, ¿no? Un foco. Bueno, ahorita ahí está. Como este foco, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan estos focos viejitos que hacían correr o sea, se pasaba una corriente eléctrica y pues precisamente el calor terminaba produciendo una incandescencia del filamento y eso es lo que producía la luz, ¿no? Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Se está pasando una corriente de electrones, están saliendo a muy alta velocidad, chocan en el objetivo de tungsteno y de aquí, si se fijan, pues no lo pusieron horizontal totalmente, porque si no, nomás se regresarían para acá, lo pusieron angulado para que choquen y salgan hacia acá, ¿no? Entonces, todo esto tiene una coraza. En este caso, es una cobertura de Pyrex al vacío. Tiene que ser al vacío precisamente para que no haya aire con el cual interactúen, porque si hay aire, son moléculas que al final pueden terminar aportando o quitando electrones, ¿no? Entonces, al final necesitamos que esto esté al vacío y sobre todo también para que la corriente fluya muchísimo más rápido, ¿no? No sé si han visto que esto que está haciendo Elon Musk de los túneles de alta velocidad, generalmente los quieren tener al vacío precisamente para evitar la fricción y que sea más rápido, ¿no? Igual aquí, entonces van del cátodo, que es el negativo, al ánodo, que es el positivo. Y en el ánodo está el objetivo de tungsteno. El objetivo de tungsteno aguanta precisamente estas temperaturas, chocan los electrones aquí y salen disparados hacia acá. ¿Ok? Entonces, esto se hace al vacío y en tiempos modernos, pues esto también tiene una cobertura, una coraza de plomo o de algún elemento muy pesado que va a impedir que se fugue la radiación precisamente para que no esté radiando a todos lados y le van a hacer una abertura pequeñita solo en este sitio para que cuando choquen aquí los rayos X salgan justo por ahí, ¿no? Entonces, ya se van dando cuenta, ¿se acuerdan esta imagen que les puse en la clase pasada del tubo de rayos X que utilizaba Röntgen? Fíjense cómo es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos la corriente negativa, la corriente positiva, el tubo. Fíjense que aquí es un cristal muy grueso, porque precisamente en ese entonces pues era mucho más difícil mantener el vacío, entonces para que no se fuera a colapsar el cristal, y simplemente está haciendo pues básicamente lo mismo, ¿no? Un poquito de coraza plomada ahí para que pues también no esté radiando a todo el mundo, y fíjense cómo no ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, empezamos a correr los electrones y siempre todas las salas de rayos X, cuando ustedes están conectadas al disparador, ¿no? Entonces, siempre que ustedes activen los rayos X, se va a prender un foco rojo que les va a, por norma, tiene que estar fuera de la sala. Digo, también hay uno dentro de la sala y en todos lados, ¿no? Pero para que la gente que esté fuera sepa que está encendida la máquina y que no entren en ese momento, ¿no? Entonces, siempre que ustedes vean el foco prendido, siempre cuando vayan a entrar a una sala de rayos X, no piensen que hay radiación, pero sí vean que no esté prendido el foco, ¿no? Entonces, al chocar en el punto focal del objetivo de tungsteno, van a terminar saliendo disparados a través de una abertura que tenga en la porción inferior de la coraza y dentro de la cobertura de vacío que tenga el tubo de rayos X, ¿no? Entonces, así es como aquí ya se empiezan a propagar estos rayos X, y obviamente, a pesar de que el tungsteno es muy poderoso, de todos modos termina calentándose, y al final de estar usándolo y usándolo, pues se termina desgastando, ¿no? Porque como cualquier cosa que se está caliente, eventualmente termina perdiendo su morfología, ¿no? Tiene que estar bien derechito porque tiene una angulación precisa para que salgan el haz de rayos X en la dirección correcta, ¿no? Entonces, lo que han hecho ahorita es tener un ánodo giratorio para que precisamente se esté tratando de disipar el calor, ¿no? Entonces, al no estar afectando siempre la misma zona, si se fijan, está biselado, precisamente para que tenga la angulación igual que esta, y así los electrones van del cátodo al ánodo, están chocando en el punto focal y están emitiendo fotones de alta energía que pues son los famosos rayos X, ¿no? En este caso pues está prendido ahí el tubo, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos rayos X al final van a ser lo que nosotros médicamente vamos a utilizar, ¿no?
Vamos a representar entonces este tubo con una coraza que va a protegernos de que se salgan los rayos X. Y vamos a representar con estos dos circulitos el extremo de energía negativa por donde va a entrar el cátodo y el extremo de energía positiva donde va a estar el ánodo. Y además vamos a ponerle una abertura, pero protegida, para que se dirija, al igual que una lámpara dirige la luz, que dirija el haz de rayos X en la dirección que nosotros queramos. Y esto es para que entiendan por qué tiene esta morfología. Y ya la ponemos igual en todo el tubo, entonces nos quedamos solamente con el tubo de rayos X. Ahora ya todos vamos en la misma sintonía aquí, ¿no? Todos entienden qué significa este tubo, qué es lo que está pasando adentro. Tenemos el ánodo, tenemos el cátodo, tenemos el ánodo, y qué es lo que hay adentro de este tubo de rayos X, ¿no? ¿Por qué tenemos esta abertura y por qué tiene unas paredes de metal también para colimar, que así se le llama a dirigir el haz de rayos X, ¿ok? Entonces lo podemos poner a un lado y nosotros vamos a poner nuestro detector de rayos X, que es el equivalente a la película radiográfica, solo que pues ahorita ya todo es digital y ya no se utilizan películas, ya no existe el cuarto oscuro, ya no se revelan. De hecho, a mí ya no me tocó eso. Eso ya es tecnología bastante antigua. Y lo digital obviamente pues es mucho mejor porque tenemos la posibilidad de postprocesarlo, de mejorar algunas deficiencias técnicas que podamos haber tenido, ¿no? Entonces ponemos el detector de rayos X. ¿Alguien de ustedes leyó a qué distancia se tiene que poner este detector? ¿Y por qué? ¿Nadie? Porque me estuvieron preguntando mucho ahí de que, ¿qué leemos? Pero pues, entonces, a la otra ya no les voy a decir, no, les voy a decir, pues, ahí les explico en la clase, no se preocupen. Pues no recuerdo realmente una distancia específica, pero sí que prácticamente tiene que ver con las formas, qué tan la persona de cierta forma se tiene que poner a una distancia que sea la correcta debido a que, como la luz, por ejemplo, que una persona pone una lámpara o una vela y acerca su mano, entonces en la pared se va a ver de una forma, si la acercas más a la luz, se va a ver en la pared un poco más borrosa y la acercas a la pared un poco menos borrosa, entonces eso como que depende de... Al revés, ¿no? Si lo acercas a la pared se va a ver menos borroso. Ajá, pero si lo acercas a tu mano a la luz, y pues es más lejos de la pared, se va a ver un poco más borrosa, y si la acercas a la pared, se va a ver la forma un poco mejor. Ajá. Y no nada más borrosa, sino más grande, ¿no? También. Ajá, también. Ok, bueno, muy bien, Estefanía. La verdad es que sí, entendiste muy bien el concepto de cómo se distorsiona la imagen. Aquí, como dijo su compañera, es muy importante la posición del paciente. Entonces, para no estar pensando siempre que si será que lo pusieron muy lejos o muy cerca, por convención, la placa de detección de los rayos X siempre se va a poner a 1.8 metros. ¿Y por qué esa distancia? Bueno, eso fue por convención, ¿no? O sea, decidieron que pues, esa era la distancia óptima. Y todo siempre se tiene que poner esa distancia precisamente para que sea comparable un estudio con el otro, ¿no? Y que un paciente podamos decir, este paciente sí tiene muy grande el corazón, este no lo tiene tan grande, porque si no, podríamos decir, bueno, a lo mejor lo pusieron muy lejos, ¿no? Y aquí pueden ver ya el tubo de rayos X. Comparen la coraza que yo les hice con el cátodo, el ánodo y la parte que colima. Aquí tienen la coraza, el cátodo, el ánodo, la parte que colima, que aparte tiene un foco para saber, como ya sabemos que se comporta exactamente igual que la luz, nosotros prendemos el foco y nos delimita exactamente dónde van a caer los rayos X. Entonces, aquí está la placa de detección de los rayos X, que como les digo, pues ya es todo digital, entonces no es que sea una película radiográfica como era antes.
Pero entonces siempre tiene que estar a 1.8 metros, ¿no? Ya saben el por qué y todo esto, ¿no? Entonces, esto es viendo a través de esta coraza, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos este cuadrito, que sería este cuadrito, que no nada más está para proteger que no se esté saliendo por todos lados la radiación, sino que nos da una gradilla y nos permite que también a través de esto podamos prender el foco y que nos delimite exactamente dónde van a caer los rayos X. Y aquí, si se fijan, les están delimitando el polo positivo y el polo negativo, ¿no? El cátodo y el ánodo. Si se fijan cómo tenemos aquí la corriente eléctrica. Y también, este es un equipo moderno de rayos X, ¿no? Y fíjense cómo, con todo lo que les expliqué, me imagino que ya no les queda duda de que realmente seguimos utilizando la misma tecnología de Röntgen en 1895. Obviamente, pues se ve más moderno, los cablecitos, todo está más nice, ¿no? A lo mejor tenemos posibilidad de meterle muchísima más corriente, pero es exactamente, estamos utilizando tecnología de 1895, ¿no? Eso se me hace a mí muy interesante, ¿no? Que luego a veces pensamos que vamos avanzando muy rápido, pero a veces también pienso que no tanto, ¿no? Todo el mundo podría decir, oye, pero esto sí se ve mucho más nuevo que el tubo de rayos X de Röntgen, pero pues es lo mismo básicamente, o sea, como les digo, incrementaron la potencia, pero la tecnología es exactamente la misma, ¿no? Entonces ustedes ya entienden el tubo de rayos X, ya saben qué hay dentro, ya saben qué está pasando, ya saben por qué tiene un polo positivo, un polo negativo, que adentro se están acelerando electrones hacia el ánodo giratorio, y pues que gracias a eso se emiten fotones de alta energía, que son los rayos X, ¿no? Entonces, como les decía, al igual que la luz, nosotros la podemos dirigir. Todos han visto una lámpara como esta y han visto que fuera del haz de luz puede no haber nada de luz, ¿no? Entonces, en los equipos de rayos X, esto cobra más importancia porque sabemos que tenemos, ¿cómo se dice? Está la cuestión de la seguridad radiológica, que nosotros no queremos tener efectos ni determinísticos ni estocásticos, ¿ok? Entonces, para proteger esto, queremos que el haz esté lo más concentrado posible en el área que nosotros vamos a evaluar. Y para esto es este colimado, ¿ok? Que hace que el haz salga muy parecido a cuando nosotros tenemos una lámpara como esta, ¿no? Entonces, en base a esto, ustedes ya me pueden ir diciendo ¿cuál sería una muy buena técnica de protección radiológica si ustedes tuvieran que estar dentro de la sala de rayos X? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que están en una angiografía, por ejemplo. Díganme lo primero que se les venga a la mente para no radiarse. Que no te dé la luz, o sea, está en la oscuridad. Distancia. Muy bien, que no te dé la luz. Elabora, sí, pero elabóralo un poco más, que es diferente que la distancia, ¿no? O sea, no ponerte justo debajo del rayo, ¿ok? Si ustedes no están justo debajo del rayo, la cantidad de radiación que les está llegando es muchísimo menor que si están justo debajo del rayo. Y lo otro es la distancia. Mientras, de hecho, la radiación disminuye al cuadrado de la distancia de la que ustedes estén separados del tubo de rayos X. Entonces, a lo mejor cuando sean internos les va a tocar tener que llevar a un paciente buceando al tomógrafo o una cosa por el estilo y se van a tener que poner el mandil de plomo. Simplemente pónganse lo más lejos que puedan mientras esté tirando rayos X y con eso están protegiéndose de una manera increíble, ¿ok? Entonces, y ya lo entienden por qué. Si se comporta igual que la luz, mientras más lejos estén de la fuente de luz, más oscuro se ve, ¿no? Mientras no estén justo directo donde se está tirando el haz de luz, pues no les está cayendo casi nada de radiación, ¿ok? Entonces, al igual que cuando nosotros prendemos una lámpara, ya sabemos que la prendemos si hay radiación, la apagamos si no hay, y entonces si nosotros tenemos una lámpara, generalmente tenemos un área que está siendo iluminada. Si nosotros nos ponemos atrás de la lámpara, pues obviamente hay algo de iluminación, que en radiación también sucede lo mismo, se llama radiación dispersa, al igual que esta luz dispersa, que no está dispersa porque no está saliendo justo en el haz. Podemos nosotros enfocarla todavía más
Eso ya depende, obviamente esta lámpara está diseñada para que alumbre lo más posible, no para que, pero pues los tubos de rayos X tienen esta colimación especial precisamente para que no salga en todas las direcciones, ¿no? Y como ya les dije, la distancia por convención es 1.8 metros. Entonces, eso hace que todos los estudios sean reproducibles, ¿ok? Entonces, vamos a ver entonces nosotros cómo colocaríamos a nuestro paciente y por qué, ¿no? Nosotros así estamos representando que el paciente lo vamos a ver de arriba para abajo para que ustedes puedan ver bien la placa radiográfica, el tubo de rayos X y cómo estamos posicionando a nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe cuál es la posición que ustedes adoptarían para una radiografía de tórax y por qué? Sin miedo al éxito, morros. No pasa nada. Si se equivocan, para eso están aquí. ¿No sería con el paciente volteando hacia el sensor, o sea, de espaldas? O sea, volteando de espaldas al tubo de rayos X. Ajá. ¿Por qué? Muy bien, Marco, pero ¿por qué? Creo que me acuerdo que era para que la imagen la pudiéramos leer como de forma correcta, o sea, que nuestro lado derecho sea el lado derecho que estamos viendo en la imagen que salió proyectada. Eso se puede voltear. Pero mira, es que vas muy bien, pero piensa, ¿qué es lo que más te importa a la hora de revisar? ¿Qué es lo que más te importa saber el tamaño a la hora de revisar una radiografía de tórax? Era lo que decía la compañera Estefanía, que cuando estaba más pegada hacia el sensor, creo que estaban más correctas las proporciones, ¿no? De las imágenes. Exacto. Entonces nosotros queremos que lo que vamos a evaluar esté lo más pegado posible al sensor. Pero ¿qué es lo que más nos interesa evaluar en el tamaño? Que por eso ponemos al paciente hacia enfrente. El corazón, ¿ok? Porque digo, no es como que queremos ver si las costillas están muy grandosas o muy pequeñas o si los pulmones pues obviamente no se valoran así, ¿no? Entonces, las estructuras mediastinales y específicamente el corazón es lo que nosotros queremos. Nos va a ser muy útil clínicamente saber si están aumentados de tamaño o no. Entonces, es por eso que nosotros sabemos que el corazón pues lo tenemos hacia adelante, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre ponemos al paciente volteando hacia la placa detectora, el chasis, le decían antes, porque pues, era un chasis radiográfico, hacia la placa detectora precisamente para pegar lo más posible el corazón a la placa, ¿ok? Para no evitar distorsiones de morfología de luz y distancia. Entonces, si representamos a la persona, estos son los hombros, la cabeza, queremos que el corazón esté lo más pegado posible a la placa radiográfica, ¿no? Entonces, es por eso que el paciente se pone volteando de esta manera, ¿no? Y lo más pegado, ¿no? No lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner lo más pegado que se pueda. De hecho, lo ponemos abrazando la placa radiográfica y eso no nada más es para que esté bien pegado, tiene otros motivos que ya los vamos a ver más adelante, ¿no? Y como había mencionado su compañera, pues obviamente lo que nosotros estemos observando en la radiografía va a depender en gran medida de lo que nosotros estamos proyectando. Entonces, si nosotros podemos truquear la imagen, luego van a escuchar mucho ese término. Fíjense cómo, o sea, si yo viera esto, yo pensaría que es la sombra de un pajarito, pero pues probablemente nada más son unas manos haciendo ahí una artimaña o un conejo, ¿no? Un perrito, un dragón ahí de Mulano, no sé qué sea eso. Pero fíjense cómo eso depende mucho de
lo que nosotros estemos, cómo proyectemos la luz, ¿no? Si, por ejemplo, la fuente de luz de esta persona la moviéramos del lugar, probablemente ya no se vería un pajarito, se vería otra cosa, ¿no? Porque ya se haría la sombra con diferentes estructuras de la mano. Entonces, es muy importante cómo posicionemos al paciente. Y mientras más pegado esté, pues más delimitado va a estar, ¿no? Y pues es por eso que nosotros podemos hacer diferentes sombras ahí con las manos. Y porque va a ser muy importante. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que el tubo de rayos X, ustedes ya entienden que tiene un ánodo, tiene un cátodo, los cables de corriente que van llevando los electrones para que fluyan a una alta velocidad, salgan del filamento, choquen en el ánodo giratorio de tungsteno y salgan volando para acá? Tiene una coraza, una coraza para proteger que no salgan por aquí, y tiene una zona para dirigirlos precisamente, ¿no? Y también tiene un foco adentro que precisamente pone la luz donde van a caer los rayos X. Entonces, si nosotros angulamos los rayos X, pues fíjense cómo se angula la proyección que nosotros podamos llegar a hacer, ¿no? Entonces, esto va a cobrar mucha relevancia a la hora de estar haciendo las proyecciones radiológicas, y pues lo vamos a ver en la siguiente clase. No sé si hasta ahorita alguien tiene alguna duda o comentario. En esta parte sí me gusta detenerme porque les aseguro que se les va a hacer bien fácil después poder comprender lo que está sucediendo, ¿no? Y lo van a poder hasta deducir y va a parecer que están estudiando cuando en realidad ya solo le entendieron bien a cómo funciona. Alguien hasta ahorita no a lo mejor también díganme si, oye, te estás pasando de lanza, lo estás explicando como si estuviéramos muy lentos para entender. También díganme si quieren que lo explique como no me tenga que detener tanto, ¿no? Así se me hace bien que está explicando bien. Ok. Doctor, yo tengo una duda. Sí, adelante. En el libro también mencionaba que la nitidez de la imagen puede depender de qué tan puntiforme es la fuente de luz, que mientras más amplia sea esa luz, pues menos nítida va a ser, pero que si es más puntual, pues se ve más nítido. Y mi pregunta es si el pequeño hoyito por el que sale la luz del tubo de rayos X ya está estandarizado el tamaño, o si se puede modificar según la nitidez que queramos para la imagen. Ok, muy bien, muy bien. Fíjate, eso de la nitidez, más que al tamaño de por dónde sale, se refiere. Acuérdate, por ejemplo, piensen en la sombra de la mano. Cuando ustedes alejan la sombra, alejan la mano de la pared y la acercan al foco, fíjense cómo los bordes de la sombra se ven más borrosos, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en la sombra de este tubo, cómo en realidad pareciera como que está difuminada la sombra, ¿no? Que es lo normal cuando está tan alejado de la fuente de luz. Entonces, claramente tiene también una iluminación de donde estamos tomando la foto, que aquí se está reflejando, ¿no? La luz que le pusieron al tubo, y por eso está dando esta sombra, ¿no? Entonces, primero contestando tu pregunta, sí se puede regular el tamaño de la luz que nosotros, o sea, del área en la cual nosotros queremos que salgan los rayos X. Y se puede regular dependiendo del tamaño. O sea, nosotros, ¿por qué quisiéramos hacerlo más grande o más pequeño? Pues si nosotros vamos a tomar una radiografía de un tórax, la vamos a hacer más grande porque no queremos abarcar un espacio mayor. Si nosotros vamos a tomar una radiografía de mano, por ejemplo, no queremos que esté saliendo tanta radiación del tubo. Entonces queremos enfocar el haz de rayos X, y como mencionas, lo vamos a hacer más nítido, y el hueso, la cortical del hueso, se nos va a delimitar mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí es parte. Luego van a escuchar también que voy a decir mucho que el ultrasonido es operador dependiente. Casi todo en radiología es operador dependiente, el ultrasonido particularmente, pero si nosotros no tomamos bien la imagen, podemos nosotros encontrar hallazgos que no sean ciertos, ¿ok? Entonces, el diagnóstico empieza desde que nosotros estamos acomodando al paciente, porque precisamente, como dice su compañera, el sitio por donde salen los rayos X sí se puede modificar la distancia, la angulación a la que lo estamos poniendo, todo esto se puede modificar. Entonces eso nos afecta
cómo sale la imagen. Entonces, es muy importante que se fijen en todos sus parámetros. De hecho, se puede regular qué tanta corriente le pasamos al tubo, qué tanto abrimos el colimador, qué tanto angulamos, qué tanta distancia. Todo se puede mover. Entonces, eso hace que nos pueda dar imágenes que no son verdaderas. Y, de hecho, con eso vamos a empezar, hablando la siguiente clase, ¿no? De cómo, por qué posicionar bien al paciente y cómo se puede distorsionar y qué podemos hacer para detectarlo, ¿no? Pero sí, respondiendo a la pregunta, sí se puede modificar la apertura. Gracias. ¿Sí? ¿Les puedo preguntar algo? Sí, adelante. ¿Ya me escucho bien ahora sí? Sí, se escucha bien. Pues esto es más o menos igual respecto a la energía, porque había leído que, por decir, a menor kilovoltaje había un mayor contraste en la imagen, pero que también aumentaba la radiación hacia el paciente y tenía que estar por más tiempo ahí parado. Pero luego leí otra parte que, por ejemplo, en el corazón es menos tiempo, en partes del abdomen o en el tórax es mayor tiempo. O sea, el punto de la pregunta es que se puede elegir el kilovoltaje como diferente para cada parte a como convenga, o ya es algo estandarizado como el caso de la distancia para que sea reproducible. Muy buena pregunta, y la verdad es que me da a entender que sí leíste, Dana, muy bien. Mira, todo se puede modificar. El voltaje se puede modificar. De hecho, mucho de eso, estos botoncitos nos ayudan a ir subiéndole el amperaje, el voltaje. Ahora, ya hay técnicas recomendadas para estandarizar, por ejemplo, hay libros de técnicas radiológicas, sobre todo para técnicos radiólogos, ¿no? Que dice, si tú vas a tomar un tórax, el paciente está gordo, te recomendamos un voltaje de tanto, un amperaje de tanto y que hagas esto, ¿no? Si vas a tomar una mano, el paciente está muy flaquito, te recomendamos que le pongas tanto voltaje, tanto amperaje. Ahora, tú lo puedes mover y a lo mejor puedes decir, el técnico va agarrando experiencia y va diciendo, este paciente está ni muy flaquito ni muy gordo, le voy a poner tanto voltaje, tanto amperaje, o sea, él va aprendiendo a modificar esos parámetros con su experiencia y su colmillo, ¿no? Pero sí se puede modificar, aunque ya hay gente que se ha puesto a tratar de encontrar como parámetros óptimos, los cuales está muy difícil porque pues obviamente cada persona tiene una cantidad de grasa corporal y de tamaño diferente, entonces puede que atenúe más o menos los rayos X. Ahora, es muy importante eso que dijiste de que menos voltaje, más contraste. ¿Te podrías imaginar por qué? Porque eso es muy interesante, eso es muy importante. ¿Qué pasa si le metes muchísimo voltaje? ¿No era por lo que se sobrecalentaba el ano o algo así? No, lo que pasa es que si le metes mucho voltaje, los rayos X llevan tanta energía que llegan a veces a atravesar hasta el hueso. Entonces, el tejido blando, pues también lo van a terminar atravesando y no vas a distinguir, se va a ver todo negro, todo lo atravesaste. Entonces, si le pones poquito voltaje, sí, menor kilovoltaje, según yo, es menor producción de rayos X. Entonces, por eso podían pegar los tejidos. Exacto, entonces si es menor voltaje, menor producción de rayos X, al haber menos rayos X, menos van a atravesar la materia y vas a poder ver diferencias entre un quiste con líquido que va a detener algunos rayos X a una porción con gas que va a detener menos los rayos X a una porción sólida que los va a detener más. Entonces, si tú quieres ver al hueso, le quieres ver detalle del hueso, pues le aumentarías mucho el voltaje para que precisamente lo trate de penetrar lo más posible. Si quieres ver cosas finas de diferencias entre tejidos blandos, pues le pones menos voltaje precisamente para que haya más contraste. Muy bien, muy bien. Eso es un concepto un poquito más avanzado que la verdad es que qué bueno que lo hayan leído. Gracias, doctor. Sí, entonces todo tiene técnicas estandarizadas, pero conforme todo se puede mover también. Entonces conforme ustedes, sus técnicos o ustedes o quien sea que esté haciendo el estudio va agarrando
colmillo, pues van pudiendo sacar cada vez mejores imágenes porque le van ajustando mejor los parámetros. Pero de todos modos, ya existen cosas ahí para guiarnos en caso de que seamos novatos, ¿no? Sí, muy buena pregunta, ¿eh? Para que sepan también cuando sean ustedes internos, que vayan y presionen a los residentes de radiología y a los técnicos y a los adscritos y a quien sea, para que tomen una buena imagen, ¿no? Y que ustedes ya sepan decirle, a ver, se ve todo negro el pulmón. ¿Qué le dirían al técnico que hiciera si se ve todo negro el pulmón en base a lo que les acabo de decir? Que bajara la potencia. Súper bien. Excelente, Abraham. Muy bien. Ya están hechos. Ya los voy a mandar directo al internado, pero excelente. Eso, la verdad, me da mucho gusto porque quiere decir que sí lo entendieron bien. Muy bien. Tal cual. Entonces, fíjense cómo entender la física les va a ayudar a hasta corregir al técnico y al residente de radiología y para que no les estén entregando estudios todos feos, ¿no? Muy bien. Qué gusto, la verdad, que sí lo hayan entendido. ¿Alguien tiene alguna otra duda hasta ahorita? Yo, doctor, creo que es cortita. Ok, sí, no se Ok, preocupe. entonces, dependiendo de la longitud de onda, que en este caso cada vez es menor, va a haber ya sea mayor temperatura o mayor energía de ionización. Entonces, en ambos casos, ya sea de quemaduras o de efectos ionizantes, estos van a ser dependientes también del kilovoltaje y de la exposición y por lo tanto serían estocásticos o van a ser como independientes también del kilovoltaje o algo así. No, los efectos, tú estás hablando, si estás hablando de quemaduras, estás hablando de efectos determinísticos. Una quemadura es como si tú te expones al sol, sí o sí te vas a quemar, depende de qué tanto te expongas. Si hay mucho sol, te vas a quemar más rápido. Si hay mucho voltaje, te vas a radiar más, te vas a quemar más. ¿Ok? Entonces sí depende, pero esos son los determinísticos. Los estocásticos son los aleatorios. Solo piensen, determinístico, estoy bien determinado a que eso va a suceder, ¿no? Estocástico es una palabra pues rara, entonces piensen en aleatorio, ¿no? Raro, quién sabe que si vaya o no vaya a suceder. Determinístico es que va a suceder a cierta temperatura, a cierta energía. Entonces, mientras más voltaje, obviamente más riesgo de quemadura, pero digo, también no se preocupen por eso. Los equipos modernos están diseñados para que esté muy difícil que le puedan producir un daño a un paciente por una radiografía. O sea, no hay manera que le suban tanto, al menos no en rayos X, en tomografía puede que sí, pero en rayos X no hay manera que le puedan subir tanto el voltaje a un paciente que con una radiografía terminen produciéndole quemaduras, ¿no? Estaría muy difícil. Y además, los equipos tienen protección al respecto. Generalmente emiten alertas cuando uno está sobrepasando los límites seguros establecidos. Digo, los equipos nuevos, ¿no? Sí, este equipo, por ejemplo, que les puse aquí en la foto, es un tanto viejito, pero los equipos nuevos tienen todo tipo de alertas y bloqueos para este tipo de cosas, ¿no? Precisamente para la protección radiológica. Pero contestando la pregunta, sí. Si le aumentas la corriente, vas a incrementar el riesgo de efectos, pero determinísticos, no estocásticos. Obviamente, el riesgo de estocásticos, de si te va a dar cáncer o no en un futuro, pues eso no depende ni de la dosis ni de la cantidad, eso es totalmente aleatorio. Eso es por el hecho de haberte expuesto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Si no, nos vemos el viernes y vamos a ver la parte de, pues vamos a seguir viendo esto de posicionamiento, de distorsión de imagen y pues nada, seguimos viendo esta parte que es bastante importante, ¿no? Para que ustedes puedan ya después comprender fácilmente lo que está sucediendo en la imagen. Gracias, doctor. Nos vemos el viernes. Gracias. El viernes. Doctor, buen día. Buen día. Buen día.